Muy buenos días con todos, mi nombre es Patricio Díaz y el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas que tenemos para lidiar con pacientes complejos. Vamos a aprender las definiciones de qué es un paciente complejo y sobre todo vamos a descubrir qué debemos identificar en ellos, como oficios, como profesionales de salud o como inclusive un paciente. Así que comenzamos. Muy bien. Antes de esto quisiera recordar un poquito la clase anterior, en donde hablamos sobre el razonamiento, hablamos sobre la comunicación en las dos clases anteriores. La clase de razonamiento era para abrir nuestra perspectiva, que no todo el daño es relacionado, perdón, no todo el dolor viene relacionado a algún tipo de daño de tejido. Aprendimos que el modelo biomecánico tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Y también vimos el modelo biopsicosocial, que es una alternativa al modelo biomédico que se nos plantea desde la formación universitaria y que se utiliza actualmente en todos los sistemas de salud. En la otra clase de comunicación aprendimos sobre el dolor, los diferentes tipos del dolor, cómo darle un sentido al mismo, darle un nombre, cómo escuchar mejor a nuestros pacientes, cómo enseñarles a que ellos se comuniquen bien de sus síntomas y nosotros cómo entenderlos. Y además, qué preguntar y qué no preguntar en una consulta, lo que les gusta y lo que no les gusta a los pacientes. Vamos a ver un pequeño video. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on. If you would just... Don't... Try to see things my way. Bueno, ese video se llama no es sobre el clavo, ¿no? No es solo sobre el clavo, es la traducción en español. Y muchas veces, ¿cuál es la analogía de ese video? En ese video nos presenta de una manera cómica, perdón, como un paciente que nosotros sabemos, identificamos su dolor, como él puede no identificarlo tan fácilmente, ¿no? Por más obvio que parezca. Y no simplemente el dolor, puede ser inclusive hábitos, puede ser actitudes, como vamos a ver en la clase de hoy, que son tan obvias para nosotros como profesionales, porque hemos estudiado, porque hemos leído, porque tenemos experiencia, de que eso está contribuyendo con sus síntomas. Sin embargo, el paciente no lo nota, no se da cuenta, o simplemente, como vamos a ver hoy, no quiere enfocarse en eso, ¿sí? Entonces es una manera cómica de ver todo lo que puede estar pasando en el paciente sin que él se dé cuenta, pero nosotros como profesionales lo vemos a simple vista. Hay que, como nos dice en el video, tenemos que saber escuchar. Ellos quieren ser escuchados y no solo enfocarnos en quitarle el dolor, quitarle los síntomas, como es el modelo biomédico, sino enfocarnos en mucho más. Vamos a hablar sobre el paciente complejo.
¿Qué es un paciente complejo? La definición es que un paciente complejo es aquel que tiene o presenta varias heridas o daños en tejidos corporales que son difíciles de tratar debido a su gravedad. Obviamente, al escuchar esto, la imagen directa que viene es un paciente que está en UCI. Un paciente que está en UCI tras sufrir un accidente de auto es un paciente complejo porque tiene muchas lesiones. Sin embargo, cuando lo trasladamos a la definición del dolor o lo trasladamos al dolor crónico, la definición cambia. Un paciente complejo es aquel cuya experiencia del dolor es multifacética, es difícil de manejar, como ya hemos visto, por muchos factores que complican el diagnóstico y el tratamiento y pueden surgir de muchos lugares, como puede ser de la naturaleza del dolor mismo, del propio paciente, de factores psicosociales, de las condiciones médicas que ya estaban en él. Eso es un paciente complejo en la definición del dolor. Es un paciente en el cual, y esto lo hablamos en un video, es que no va a responder bien al tratamiento planteado, al investigado o al organizado. No va a responder bien o no va a responder como nosotros esperamos. Sin embargo, hay otra definición, que es un paciente difícil. Un paciente difícil se le puede tener el sinónimo también de un mal paciente, que son aquellos que simplemente no hacen caso al profesional, que son muy irascibles, irritables, que no les gusta pagar lo adecuado de un servicio profesional, etcétera, ¿no? Esos son pacientes difíciles, son pacientes, como lo vamos a definir después, como un mal paciente. La realidad es que el paciente es muy complejo. Nosotros a simple vista, si vemos la imagen de la persona que está en la cama, podemos decir, bueno, es un paciente complejo. Puede que esté muy desesperanzado por todo lo que sucede, él no va a querer salir adelante, solo a simple vista, ¿no? Pero quizás es lo contrario. Y lo mismo, pacientes que quizás tengan la mejor actitud del mundo, que son buenos pacientes, puede que escondan síntomas de depresión, de ansiedad, que si no tenemos las herramientas para identificarlos, nos pueden hacer una mala jugada en el tratamiento. Y esto, obvio, es malo porque puede que el dolor crónico persista más de lo esperado. Los objetivos de la clase son muy simples. Es una clase corta. Vamos a hablar sobre la estratificación del riesgo. Vamos a clasificarlo en riesgo bajo, medio o alto, con unas herramientas. Y vamos a aprender unas estrategias de terapia cognitivo-conductual. No soy psicólogo, pero estas herramientas van mucho de la mano. Yo creo que un fisio debe aprender algo de psicología, no para diagnóstico y tratamiento, obviamente, no hay que meterse en el campo, pero sí para saber cómo enfrentarse a estos pacientes, cómo lidiar con ellos y sobre todo cuando hablemos de reflexión, cómo que esto no nos afecte a nosotros como profesionales al lidiar con estas personas, ¿no? ¿Por qué es importante? Vamos a hablar sobre por qué, con unos datitos ahí de por qué es importante manejar estos factores psicológicos que pueden que no estén a simple vista o puede que sí. Según investigaciones del 55% de deportistas, solo el 55%, volvieron a ser competitivos, a deportes competitivos, después de una reconstrucción del ligamento cruzado, pese a que hubo buenos resultados, ¿sí? En teoría nos dice que la mitad de las personas que sufrieron un ligamento cruzado vuelven a su deporte, que quizás fue donde se lesionaron, ¿no? No sabemos. Pero es un número muy bajo. ¿Por qué? Cuando fueron un poquito más profundo en por qué, el 67% de este 45%, dice que no volvió a volver a practicar el deporte por factores psicológicos. Y luego les preguntaron a estas personas, ¿qué factores psicológicos? Y el 77% de ellos responde que el miedo
a lesionarse es la más común. El miedo a lesionarse es algo que no se investiga mucho, no se toma en cuenta. Lo hemos vivido aquí en nuestro centro con algunos pacientes y créanme que es necesario que el paciente comprenda que necesita ayuda. Sí, porque pese a que existan los mejores resultados como nos plantean aquí de esa cirugía, el paciente simplemente no quiere volver a hacer ese deporte por el miedo. Y obviamente, esto puede desencadenar un montón de circunstancias donde puede que incluso afecte otros aspectos de la persona. Supongamos que es un futbolista que vivía de eso. ¿Cómo esta lesión y el no regresar a la cancha afecta en todos sus aspectos? Familiares, socioeconómicos, sociales, personales, familiares, en todos sentidos, ¿sí? Afecta de mucho. Entonces, vamos a clasificar estos factores psicológicos en tres: cognitivo, afectivo y social. Ahí me equivoqué, pero es social, ¿no? Cognitivo, afectivo y social. Lo cognitivo, vamos a hablar sobre la atención a la terapia, la actitud frente a los tratamientos, las creencias, las expectativas, la autoeficacia, el catastrofismo y el afrontamiento. Lo afectivo tiene que ver con las emociones. Cómo el paciente se siente, si hay depresión, ansiedad, estrés, miedo, preocupación o frustración relacionado a la lesión, al tratamiento o a los factores relacionados. Y el social, que tiene que ver con la cultura, la educación, las relaciones interpersonales, la alfabetización en salud, que significa cuántos conocimientos tiene esta persona o con qué capacidad puede comprenderme lo que quiero hablar sobre el dolor, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Y el socioeconómico. Estos tres son los principales y nos vamos a enfocar solo en ellos para nosotros poder dar, no un diagnóstico, pero una visión más global de qué está pasando con el paciente, ¿no? Aquí hay un meme que dice: no todos los pacientes deben ir al psicólogo. Y es verdad. Lamentablemente, y esto lo he vivido mucho, trabajo con psicólogos, piensan que todos los pacientes tienen ansiedad y depresión y que todos los pacientes deben atenderse por esto. A veces sí, a veces no. Tenemos que aprender a identificar qué pacientes sí tienen esta ansiedad y depresión que está afectando o que no, ¿sí? Y vamos a reflexionar aquí un poquito. ¿Existen los malos pacientes o no? O tal vez solo existen los pacientes mal dirigidos, mal encaminados, podríamos decir, asesorados. Pues en mi pensamiento creo que existen los dos. Hay pacientes que son malos pacientes porque no quieren sacarse el clavo que tienen ahí, como vimos en el video. Por ejemplo, se les prescribe ejercicio, sabemos que eso es lo mejor para la mayor parte de lesiones. No vienen a hacer las clases, faltan mucho o lo hacen como la gana. Pero también es la parte ahí del profesional. El profesional tiene que estar capacitado para guiar a esta persona hacia allá. No es solo cuestión de decir: sí, a usted le beneficia el ejercicio, vaya a hacer ejercicio. Sino que tenemos que aprender a llegar a este paciente, identificando los factores que están influyendo en él previamente. Para eso son las herramientas. Y una vez hecho esto, podríamos tal vez, si requerimos la atención de un psicólogo que trabaje con nosotros, o tal vez redirigirlo a otros profesionales con la capacidad de eso, ¿no? En el caso adecuado. Aquí quiero llegar con todo esto. Estos factores psicológicos sabemos que influencian en el dolor de una manera indirecta. ¿Cómo afectan esto? Es a través de la presensibilización, ¿no? Una persona que está afectada por estos aspectos se sabe que llega a un estado presensibilizado donde
los dolores empeoran, duran más. Por ejemplo, ejemplos de esto. Una persona que tiene síntomas, pero que aparecieron sin cambios de carga, ¿sí? Hablamos de carga, un movimiento, un ejercicio o cualquier cosa que la persona hacía rutinariamente, pero que sin explicación, sin haber cargado más peso o sin haber aumentado el tiempo, los síntomas empeoran. También se puede estar asociado a sentirse bajoneado, con altos niveles de estrés, un poquito triste o altos niveles de ansiedad. También puede estar relacionado a características propias de la persona. Hay personas que son más propensos al estrés o a la ansiedad que otras. También está relacionado a una fase aguda de un estrés emocional. Por ejemplo, estamos pasando un luto. Algo triste, y ¡pum!, los síntomas se incrementaron. Y obviamente siempre va a estar relacionado a este estado presensibilizado a los malos hábitos de vida y a la salud en general. Un sistema defensivo o que no funciona bien es un factor de riesgo para tener un sistema presensibilizado y por ende a sentir más dolor, a que el dolor dure más. Pero no solo aumenta el dolor, sino que también lo perpetúa. Y esto a la final puede influenciar en los comportamientos que tiene el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, esto es la parte cognitiva. Los comportamientos frente al dolor que una persona puede tener son de catastrofismo, como vimos al principio. Que por un dolor que no es tan intenso, es el fin del mundo para la persona. No se siente en una posición donde la desesperanza, donde todo es peor a lo que en realidad es. Eso se llama catastrofismo. Una persona que también está afectada en la parte cognitiva y que está presensibilizada es alguien que el movimiento lo evita. Tenemos la típica artrosis de rodilla, un paciente que fue a la consulta médica y se topó con un profesional que le dijo que es la artrosis el problema de él y que debe dejar de cargar esa rodilla porque va a empeorarse y nunca va a poder mejorarse, ¿no? Eso es lo que hemos visto todos los días. Esta persona va a evitar la carga. Sin embargo, nosotros sabemos que una carga adecuada, un control de cargas, es lo adecuado en una artrosis. No es dejar de mover. Y de hecho el dolor va a empeorar por todo esto, ¿no? Por dejar de mover, por dejar de cargar esa pierna. Eso es algo cognitivo. Otro aspecto cognitivo es el incremento de atención en el dolor. ¿Sí? La persona no puede dejar de pensar en el dolor. Todo el día, todos los días piensa en el dolor, se levanta con dolor, piensa en el dolor, se acuesta, piensa en el dolor. Cognitivo. En la parte, por ejemplo, también cognitiva, puede ser la selección del tipo de tratamiento. Es decir, si la persona piensa que la quiropraxia porque él vio en algún lado, se informó en algún video, que es un ejemplo, no estoy contra los quiroprácticos, vio en un video que la quiropraxia es lo mejor para esa artrosis de rodilla, él va a ir a quiropraxia. O por otro ejemplo, cirugía. Se encontró con un médico recomendado de la familia y le dijo, la cirugía es la mejor opción. Él tiene en su pensamiento que solo eso le va a ayudar y boom, cámbiale de mente a esa persona, cámbiale de pensamiento, es muy difícil. Entonces es otro factor cognitivo. ¿Las cirugías son consideradas de bajo nivel de atención en salud? Sí, hay mucha evidencia de esto, de que una cirugía de primera mano no ayuda y a la final llegas al mismo resultado que no cirugías. Entonces, es de pensarlo. Vamos a lo afectivo. Lo afectivo, en cambio, influencia en el paciente en cuáles son sus actitudes frente al tratamiento, frente al dolor. Por ejemplo, si esta persona con dolor de rodilla
ya ha pasado por muchos profesionales, su actitud frente al dolor va a ser muy, muy exagerada, ¿no? Va a tener mucho rechazo hacia el tratamiento y no va a querer colaborar. Entonces eso es el estado afectivo. Aparte de eso va a sentirse muy triste, muy desesperanzado porque ya no siente que ya no va a tener una respuesta, una solución a su dolor. Y también en la parte de motivación. Como el dolor no se le quita, ya ha probado de todo, su motivación para seguir o probar nuevos tratamientos va a estar por los pisos. Lo afectivo también está relacionado con la experiencia del dolor aumentada. Si una persona está con depresión, triste o ansiosa, por alguna situación extra, adicional, fuera del contexto del dolor, hace que el dolor sea más fuerte. O inclusive, si es que esta persona tiene un historial de que desde pequeño ha estado sintiendo mucho dolor en su vida por diferentes cuestiones, su experiencia del dolor va a ser mala, va a tener una mala experiencia, no le va a gustar sentir el dolor para nada. Y entonces si no sabemos identificar eso y le hacemos un tratamiento que duela un poquito, no va a responder bien. Vamos a hablar también sobre el tejido más sensible. Sí, se sabe que cuando una persona está con tensión excesiva o estrés, se tensa partes del cuerpo que ni siquiera están en activación. El ejemplo típico es el trapecio, que se activa aparentemente sin una razón. Y eso puede ser un síntoma de una perpetuación o amplificación de un estado presensibilizado por factores adicionales de la persona, de afuera, ¿no? Y también en la parte social, ya finalizando esta parte, esto es como la persona se deja influenciar tanto positiva como negativamente de su círculo familiar o conocidos. Puede haber muchas barreras, a veces los familiares son las mismas barreras del tratamiento del propio paciente, no tanto el paciente. Y eso tenemos que saber identificarlo. Un ejemplo de esto es lo típico, ¿no? Que un familiar de un paciente ya se hizo tratar de esta manera por este dolor y le lleva a él también para que se haga lo mismo, pero no le da tanto resultado. Si no le da tanto resultado, esta persona va a sentir ya que no va a funcionar, va a cambiar su actitud frente al tratamiento, va a cambiar su motivación, etc. Por estos aspectos es importante identificar esos tres pilares, digamos, de los factores psicosociales: el cognitivo, afectivo y social. La herramienta que les quiero brindar hoy se llama cuestionario corto Orebro. Es un cuestionario muy sencillo, poquitas preguntas, y simplemente nos va a ayudar a identificar si un paciente es de alto o bajo riesgo. Esta herramienta se utiliza muchísimo en dolores crónicos de todo tipo. Lamentablemente, como siempre, no está validado para el Ecuador, y esa es una propuesta que tengo para los futuros investigadores que estén viendo este video, que ya les voy a hacer más adelante. Una vez que clasificamos en alto o en bajo riesgo, obviamente el bajo riesgo significa que podemos hacer el tratamiento tradicional, lo que sabemos y cómo lo sabemos hacer, ¿sí? Pero si tiene alto riesgo hay que clasificarlo en cognitivo, afectivo, social, lo que vimos anterior. ¿Cuál de estos aspectos de esta persona me doy cuenta que pueden influir negativamente en mi tratamiento o en mi terapia? Si es lo cognitivo, como ya vimos, que es el catastrofismo, que es las creencias en ciertos tratamientos, obviamente todo esto tenemos que hablarlo estudiando primero, pues la solución a eso es enseñarle al paciente. No necesariamente términos médicos ni nada profundo, pero hay que enseñarle para que él también aprenda cuál es la diferencia entre la verdad y lo que no es tan verdad. Y sobre todo en estos pacientes que nosotros identificamos que lo cognitivo es la clave de la barrera que nos ponen para nuestro tratamiento, para que funcione,
pues lo adecuado es disminuir el dolor y una recuperación funcional. Que el paciente se vaya a dar cuenta de los pequeños cambios, de las pequeñas victorias cada día en estos pacientes es lo mejor. Cuando es cognitivo. Cuando es afectivo. En este caso, aquí es cuando sí necesitamos la colaboración de otro profesional. Siempre motivo a los fisios que trabajen con otros profesionales de salud, tanto un médico, un psicólogo, un nutricionista. La parte afectiva es donde los fisios no tenemos mucho que hacer. De ley tiene que hacerlo con un médico, con un psicólogo, pero podemos complementarlo con ejercicio y actividad física y tal vez cambios del estilo de vida. ¿Sí? Y lo social. Esto es algo que muchas veces se lo da por hecho, pero necesitamos nosotros establecer un enlace con un punto de apoyo, con una persona de apoyo del área que nosotros vemos que está influenciando mal en esa lesión. Ejemplos de esto. Una persona que se lesionó en el trabajo. Esa persona hay que identificarla con el cuestionario, con preguntas como las que vimos en la anterior clase. ¿Cómo se siente él en el trabajo? Si es que esta persona nos damos cuenta de que tiene un alto riesgo y que está relacionado mucho con sus pensamientos sobre el trabajo, el retorno al mismo o el hecho que pierde el trabajo, pues necesitamos el apoyo de alguien de ahí. Lamentablemente, como siempre, esto es algo que no toman en cuenta los jefes, no toman en cuenta las compañías, pero eso es un reto que se los planteo. Si nosotros logramos que esta persona tenga el apoyo de su jefe, de su empresa, esa barrera va a desaparecer y la persona se va a recuperar más rápido. Es así de sencillo. Suena sencillo, pero hay que intentarlo. O inclusive la familia. Si es que es de un paciente que tiene, digamos, una madre muy cobarde ante la terapia o que desconoce mucho sobre la terapia, digamos en una fractura, y no le deja poner carga de peso, no le deja mover temprano, porque el doctor le dijo que tiene que estar inmovilizada a las 6 semanas, cuando sabemos que no es así. Tenemos que lidiar con eso. Si nosotros no lidiamos, créanme que ustedes mismos están complicando la vida, porque el paciente va a empeorar y no va a responder bien. Y eso es todo por hoy. Esas es las herramientas que quería darles. Cuestionario Orebro, lo más sencillo. Y si es que están interesados, me pueden escribir al interno para yo enviarles el cuestionario. Pero utilícenlo. Pero aquí es donde viene mi invitación. La invitación a 2 cosas. ¡Pum! Primera cosa. En 15 días a partir de hoy vamos a tener un taller presencial en Ambato, donde vamos a hablar de estos 3 temas importantes que hemos visto en estas 3 clases, pero de una manera más integral y enfocada en la consulta, ¿no? En la evaluación inicial del paciente. El razonamiento, la comunicación y los factores de riesgo psicosociales. Eso es lo que vamos a integrar en la consulta. Vamos a hacer experimentos, vamos a hacer casos clínicos. Les invito, son 4 horas de clase. Solo hay 20 cupos. Y esta semana voy a sortear 2 pases gratuitos en mis redes, especialmente Instagram. Así que pónganse pilas, sigan en mis redes. Y la propuesta número 2. Si estás interesado en validar este cuestionario Orebro, que es una herramienta súper fácil de aplicar, pero que lamentablemente, al igual que muchas herramientas, no está validada en el Ecuador, con nuestra población, con nuestros factores de riesgo, con nuestro idioma. Voy a hacer un artículo para validar esto. Está en el proyecto. Entonces, si estás interesado en formar parte de este equipo de trabajo, me lo dejas saber por interno. Y finalmente, la conclusión de hoy. Necesitamos aplicar herramientas para evaluar, identificar y disminuir riesgos. Si no disminuimos riesgos en la primera consulta, en la primera evaluación, nosotros mismos nos estamos complicando la vida al lidiar con estos pacientes complejos o difíciles.
Porque si nosotros no identificamos estos factores, nos van a influenciar inclusive en la toma de nuestras decisiones. Entonces es súper importante que lo vean desde este punto, de que estos factores, si no son identificados, pueden ser nuestro peor enemigo en el momento de tratar a un paciente. Y siempre tiene que hacerlo con anticipación. A veces quizás es muy tarde cuando ya nos damos cuenta de estas cosas. ¿Sí? Y eso es por el día de hoy. La clase era muy cortita, muy chévere. Espero que hayan visto, y si es que no lograste ver la clase de hoy, mírala, va a estar el video subido. No pasa nada en YouTube. Míralo cuando puedas. Escucha bien esas dos invitaciones. Obviamente, la fecha de la clase va a ser el 8 de mayo. Si estás viendo este video después, obviamente, ya no habrá solución. Quizás en un futuro, nuevos cursos. Y nada, gracias por ver la clase de hoy. Los espero en la próxima. Y hasta luego. Síganme como Pato Díaz Fisio en Instagram o Fisio con Café. Hasta pronto.